Buenas noches a las personas que nos acompañan en esta conferencia de la Orden Rosacruz OM. Este 20 de mayo, este sábado 20 de mayo del 2023. Esta conferencia tiene por título la práctica del autorrecuerdo y la autoobservación. En primera instancia, debo dejar claro que la Orden Rosacruz OM es el vehículo de expresión de la Venerable Logia Blanca y ha sido fundado por el Venerable Maestro Om Gyo Wans Om. La Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con ninguna agrupación autodenominada Rosacruz en este planeta Tierra. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia porque la verdad la experimentamos con la praxis, con la práctica. La única forma de poder llegar a la verdad es con la experimentación. El cientifismo actual, de la misma forma, experimenta con el acierto y con el error, aunque al no ser una ciencia, al no hacer ciencia ellos, porque evidentemente como animales racionales son ego, son yoes, y degeneran lo que es la verdadera ciencia. Ciencia objetiva, la praxis en nuestra vida diaria, en la escuela de la vida. De nada nos serviría a los aspirantes de la Orden Rosacruz OM irnos de las ciudades hacia un campo, hacia una cueva y quedarnos como solitarios ahí y tratar de vivir la enseñanza de esa forma. Como vamos a ver en esta conferencia de la noche de hoy, solamente en la escuela de la vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con las cosas que nos ocurren, es como nosotros vamos a aprender, es como nosotros vamos a llegar a la verdad, es como nosotros vamos a despertar conciencia, en base a la lucha y al recuerdo de sí mismo, pero no como yo, no como ego, sino como conciencia. La adversidad es la única forma que tenemos para poder volvernos guerreros en la rosa y la cruz. Y esta adversidad tiene que ser superada en base a la praxis. La Orden Rosacruz OM también es arte. Y es que desarrollamos en nuestro interior la verdadera belleza. Y esa verdadera belleza tiene relación directa con ese embrión de alma que ha venido desde el cosmos de Atman, desde eso que es Dios. Esa chispa divina, esa conciencia, ese Buddhata, esa es la real belleza interior. No estamos hablando de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo planetario. Hablamos de esa bella durmiente. Hablamos y nos referimos a esa chispa divina que está ahí, que se encuentra en nuestro corazón y que, a pesar de que está dividida y encarcelada por los yoes que conforman el ego, existe todavía una trina parte que, gracias a los impulsos del Padre que mora en secreto, la Divina Madre Bendita Kundalini, pugna por despertar. La Orden Rosacruz OM también es religión. Y evidentemente, en base a la praxis de la ciencia objetiva, en base al desarrollo de nuestra belleza interior, logramos o lograremos realizar el religare, es decir, la unión definitiva en Dios. Volver de donde hemos salido, de esa fuente inagotable de amor. Bien, el autorrecuerdo y la autoobservación. Esta conferencia está extractada
básicamente del libro La Orden Rosacruz Om, el orden de Melquisedec, descrito por el venerable maestro Om Yo One's Om. El autorrecuerdo y la autoobservación en relación a los 5 valores del despertar de la conciencia, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, tiene relación directa con el valor de la muerte. Para las personas que nos acompañan y que no tienen conocimiento de lo que es la Rosacruz o lo que enseña la Rosacruz y nuestro maestro, el maestro Om Yo One's Om, tenemos que decir en primera instancia que eso que es el animal racional está compuesto por materia, energía y ego. Esa es la composición del animal racional. Cuando nos referimos a materia, estamos hablando no solamente del cuerpo físico, que entenderíamos lógicamente que es la materia, sino también nuestros cuerpos suprasensibles. Es decir, que dentro del cuerpo físico existen una serie de cuerpos de los cuales el animal racional y la ciencia, en su gran generalidad, o el cientifismo, no tienen ninguna idea de su existencia. Entonces, estamos hablando que en relación a la materia tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Esa es en realidad la materia cuando nos referimos a ella. Cada uno de estos cuerpos se desarrolla en el cosmos pertinente. El cuerpo físico, evidentemente, en el cosmos tridimensional, el cuerpo vital en la cuarta dimensión, el cuerpo astral en la quinta dimensión, el cuerpo mental en la sexta y el cuerpo causal en la séptima dimensión. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de cosmos paralelos. Estamos hablando de niveles de conciencia, otros niveles de conciencia. Cuando nos referimos a lo que es energía, justamente es la energía de cada uno de esos cuerpos, ¿no? Energía física, muscular del cuerpo físico, asimismo el cuerpo vital, energía vital del cuerpo astral, pues tiene relación a las emotividades, a las emociones, sentimientos, el cuerpo mental, energía mental, y el cuerpo causal también de esa misma forma. La relación con la energía es los deseos concentrados. El cuerpo causal se desarrolla en esa dimensión causal, en ese cosmos causal, el cosmos de la voluntad. Y bueno, existe un tercer elemento que es el ego, que está conformado por una legión de yoes, ese ego que en realidad es el que maneja la máquina humana, y que está representado con esa medusa mitológica, la cual hay que darle muerte, y por eso está relacionado con el valor de la muerte mística, esta conferencia, el autorrecuerdo y la autoobservación, porque la única forma para poder despertar la conciencia y poder también desarrollar esa conciencia es dar muerte a cada uno de esos agregados psicológicos, esos yoes, que representan a nuestros vicios, a nuestras maldades, que representan lo peor que en realidad tiene el animal racional. Y tenemos que referirnos también a la conciencia. Hemos hablado al inicio de lo que es la conciencia, el embrión de alma, el Buddhata, que se encuentra fraccionado, dividido por esos yoes que conforman el ego, que los tienen encarcelados a estos, digamos, a estas partes de la conciencia, y que no han podido dividir a una trina parte de esa conciencia, pero ésta se encuentra dormida.
Es importante también decir de que el ego y sus yoes se alimentan, han sido creados y se alimentan por la fornicación. La fornicación es el desperdicio, es derramar la simiente divina. Ese acto totalmente negativo, totalmente oscuro, es el que alimenta a los yoes que conforman el ego. Entonces, en base al valor de la muerte, el autorrecuerdo y la autoobservación, que es una práctica que tiene que hacer el aspirante Rosa Cruz, en cada momento de su día. El maestro nos dice, el maestro Om Yowan's Om nos dice que el aspirante libra grandes batallas en el escenario de su vida. Y esas batallas las libra como cualquier batalla en un campo. Y ese campo de batalla es uno mismo. ¿Y cómo las libras? Simplemente deteniendo como conciencia las expresiones, las acciones de los yoes. Es decir, que si un yo quiere hacer un acto totalmente negativo con ese animal racional, quiere fumar, por ejemplo, o quiere beber, o quiere fornicar, la conciencia que pugna por despertar detiene la expresión de ese yo. Si verdaderamente el aspirante trabaja en sí mismo, puede detener la expresión de los yoes. Pero ese Buddhata tiene que estar siempre alerta. Ese Buddhata tiene que estar, nos dice el maestro Om Yowan's Om, como vigía en tiempos de guerra. Tiene que evitar esas arremetidas de los yoes, que a veces son sutiles y en otras ocasiones son fuertes. Entonces, esa vigilancia cuidadosa de esa casa que somos nosotros mismos, que es una ciudad de 9 puertas, tiene que estar siempre protegido. Siempre tiene que estar tratando ese Buddhata de que los yoes no se expresen. Y esa práctica del autorrecuerdo y la autoobservación íntima es la que los aspirantes deben proceder a realizar para hacer ese control. Evidentemente, esta práctica del autorrecuerdo y la autoobservación no la puede hacer el ego, los yoes, porque hemos dicho que los yoes son totalmente malignos. Y un yo no puede detener a otro yo en su expresión, sino que más bien se hace cómplice de lo que hace el yo. Entonces, solamente el Buddhata puede detener la expresión de esos yoes. El autorrecuerdo y la autoobservación son imprescindibles para el despertar de la conciencia. El autorrecuerdo y la autoobservación son imprescindibles para realizar la práctica de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Entonces, por medio de esta práctica, por ejemplo, por medio de la práctica de la autoobservación como conciencia, tendremos, o vamos a ser conscientes de dónde nos encontramos, por ejemplo. Vamos a ser conscientes de quiénes somos nosotros.
Y el maestro John Wasson también nos dice que esta práctica del autorrecuerdo y la autoobservación tiene que darse siempre al unísono las dos. Porque, por ejemplo, si solamente nosotros practicamos la autoobservación sin el autorrecuerdo, nos fascinaríamos nosotros totalmente, porque nos vamos a identificar con lo que estamos haciendo en ese momento. Y básicamente eso es lo que ocurre con la gran cantidad de animales racionales, que viven identificándose o que viven fascinándose con las cosas que ocurren en su diario vivir. Por ejemplo, están viendo tal vez el animal racional, está observando una novela y y como solamente se observa y no se recuerda, entonces lo que esté pasando en la novela que le causa la lágrima, inmediatamente llora. ¿Por qué? Porque solamente se está autoobservando, se está fascinando. El maestro nos hacía en este libro también dos ejemplos, uno de una persona que está en una fiesta, otro de un gladiador, en el cual nos explicaba qué ocurriría si solamente realizaríamos nosotros como aspirantes en la escuela de la vida la práctica de la autoobservación y no la del autorrecuerdo, o viceversa. ¿Qué ocurriría si no practicamos, si no realizamos la práctica de solamente la del autorrecuerdo y no la de la autoobservación? Evidentemente, si solamente practicamos, como ya lo he dicho, la práctica de la autoobservación y estamos en una fiesta, dejamos que al no recordarnos, dejamos que los yoes actúen. Entonces haríamos o dejaríamos suelto a un yo expresivo, lo dejaríamos a un yo, por ejemplo, borracho, y nos embriagaríamos en esa fiesta. Y esto porque solamente nos estamos autoobservando y no autorrecordando. Debemos autorrecordarnos como conciencia y saber dónde estamos. Las dos cosas al mismo tiempo. También en el ejemplo que nos daba del gladiador, que solamente se autorrecordaba, pero no se autoobservaba, entonces, si él estaba en la arena luchando y se autoobservaba solamente, en ese proceso de autoobservación iba a perder tiempo y el contrario le daría muerte, porque no sabría dónde estaba. Entonces, es importante tener claro que el autorrecuerdo y la autoobservación son indispensables vivirlos al mismo tiempo. Y también decir que el autorrecuerdo y la autoobservación íntima como conciencia debe vivir todo aspirante que anhela el despertar de esa conciencia. Es decir, que jamás un aspirante podría despertar conciencia si no utiliza las funciones de la conciencia. Por eso decíamos al inicio de que un yo no puede autoobservar y autorrecordar o no puede realizar esta práctica para poder detener las acciones de otro yo. Evidentemente, el yo está relacionado con la lógica, con el racionamiento. En cambio, la conciencia es totalmente diferente. La única forma de comprender, de detener la actividad de un yo y de comprender su honda significación, el hondo significado del yo, es solamente por medio de la conciencia. Entonces, el recuerdo de sí mismo
no debe girar en torno a la personalidad. La personalidad tiene relación con los yoes, ¿no? El recuerdo de sí mismo tiene que estar orientado, nos dice el maestro Yo One's Own, hacia eso que es la conciencia, a lo que es el Buddhata. Entonces uno tiene que recordarse como conciencia, como chispa divina. Este proceso no puede llevarse de forma mental, lo hemos explicado. Y básicamente el autorrecuerdo y la autoobservación se la realiza verdaderamente para que no exista la expresión de los yoes. Y eso se lo hace, como ya lo he dicho, en la escuela de la vida. En cualquier momento que nos encontremos en nuestras actividades, debemos realizar la práctica del autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Sabemos que la conciencia se halla prisionera, como lo he indicado en base a la enseñanza de la Rosa Cruz, por esos yoes que conforman el ego. Sin embargo, el maestro nos dice de que cuando la conciencia intenta despertar, si ese intento es positivo, es cuando puede controlar al ego. Y si persiste en el control, si esa conciencia lucha, trabaja, imprime mayor vigor al propio despertar y va a evitar la manifestación de los yoes. Y proporcional, ¿qué cosa? El alimento del ego. ¿Cuál es el alimento primordial del ego? Del yo de la lujuria, la fornicación. También para las personas que recién inician en la enseñanza Rosa Cruz, tenemos que decir que en torno al yo no existe un yo superior ni un yo inferior. Cada uno de esos yoes son diabólicos, son malignos. En realidad lo que quieren es satisfacerse y nada más. Y su satisfacción de los yoes y el control de la máquina humana es como llevan a la enfermedad y a la vejez prematura al animal racional. Porque lo controlan, lo someten, lo envilecen, lo emborrachan, lo degeneran sexualmente y evidentemente dañan su cuerpo físico, así como los demás cuerpos que he mencionado al inicio de la conferencia. El autorrecuerdo y la autoobservación traen consigo entonces, para ir terminando la conferencia, lo que es la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación. Esta práctica nuevamente debe ser vivida desde el corazón, desde el Buddhata, y de esa forma evitar la fascinación por las cosas que ocurren en nuestra vida. Pedirle al Padre y Madre siempre que están con nosotros, que sean ellos quienes nos brinden esa fuerza y nos ayuden para realizar no solamente esta práctica, sino todas las prácticas que vayamos a hacer como aspirantes a los Rosa Cruz. Y nos den esa fuerza para seguir adelante, a pesar de cualquier vicisitud, a pesar de cualquier problema que tengamos en nuestra vida. E inmediatamente que en nuestro diario vivir, en la praxis, en la ciencia Rosa Cruz, si alguien se acerca a nosotros y nos quiere lastimar con alguna palabra, no fascinarnos con ese momento. Vivir el autorrecuerdo y la autoobservación íntima y no responder con la misma moneda. Esa es la forma de vivir el autorrecuerdo y la autoobservación. Saber como conciencia dónde estamos, dónde nos encontramos y quiénes somos. Somos conciencia. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no puede ser un borracho, un hijo de Dios no puede ser un fumador, un hijo de Dios no puede ser un vicioso,
Un hijo de Dios no puede ser un degenerado. Tenemos que volver a ser niños. Tenemos que volver con inocencia y virtud de donde hemos salido, del Padre, de Atma. Y solamente lo vamos a lograr en la vivencia, en la praxis, con el arte, con la religión, Rosacruz, y los 5 valores de la transformación de la conciencia. El valor de la vida, el valor de la muerte, el valor de la libertad, el amor y la sabiduría. El valor de la vida, para las personas que nos acompañan por primera vez. Cuidar nuestra simiente divina. No malgastar ni siquiera una gota de aquella energía que se encuentra en nuestras glándulas sexuales. El semen, en los proóvulos. No malgastarla en la fornicación. Volver a ser ígneos, fuego y luz, mediante la práctica de la transmutación de la simiente, de la alquimia sagrada, transmutación unipolar para solteros, la bipolar para parejas que se encaminan a bodas alquímicas, y la transmutación integral, el Maituna, el arcano solar, el gran arcano, el arcano AZF, para aquellas parejas que se han unido en bodas, sacerdote y sacerdotisa, y poder realizar esta práctica divinal que la han realizado, han practicado los grandes maestros de la humanidad. El valor de la muerte, que hemos hablado en este momento. El valor de la muerte mística, que inicia con el autorrecuerdo y la autoobservación íntima, y que que se hace para detener, como lo he dicho muchas veces en esta conferencia, la actividad de los yoes. Posteriormente, cuando ya se trabaje en pareja, con el polo positivo y el polo negativo, hombre y mujer, en la fragua de Vulcano, allí en esa primera iniciación de misterios mayores o de fuego, que se le es otorgado al aspirante una espada de fuego, ese fuego del Espíritu Santo, de Devi Kundalini, es como se podrá reducir a polvadera cósmica, como nos dice el maestro Om Yo Was Om, a cada uno de esos yoes. El valor de la libertad, la práctica de la atención de la división consciente en ubicación, individualidad y acción. Es la única forma como nosotros podemos despertar nuestra conciencia y posteriormente desarrollar esa conciencia. La práctica que tiene que ser vivida de igual forma cada minuto de nuestras vidas, en base a los pedidos, a la fuerza que nos brinde el Padre y Madre, quienes siempre están con nosotros, nuestros verdaderos padres, que nos ayudan en este camino difícil, tortuoso, lleno de diferentes adversidades, nos dice el maestro Om Yo Once Om, la Rosa Cruz, les ofrece clavos y corona de espinas. Mucho dolor, pero cuando se trasciende ese dolor, vendrá la felicidad. El valor de la sabiduría, hacer la voluntad del Padre. Pero para poder hacer la voluntad del Padre, primero tenemos que encarnar al Padre. Es decir, para poder conocer qué es lo que quiere el Padre, tenemos que primero despertar nuestra conciencia. Tenemos que primero vivir la enseñanza de la Rosa Cruz.
Lo fundamental, nos dice el maestro Om Yo-Wan Om, la fundamental voluntad del Padre es el despertar como conciencias. Los aspirantes despierten conciencia. Esa es la voluntad principal. Y allí cada quien, mientras realice sus prácticas, siempre pedir que sea el Padre quien nos pueda, por alguna manifestación divina de Él, decir cuál es su voluntad, y nosotros poder obedientemente realizar esa su voluntad. Y el valor del amor, lo que estamos haciendo esta noche y lo que hacemos en cada minuto, en cada hora del día, cuando nos encontramos, a gente amiga, a compañeros de trabajo, cuando nos encontramos a cualquier persona que esté siempre cerca de nosotros, y en las conferencias también, dar la enseñanza. Dar la enseñanza es dar la posibilidad de liberar a un Buddhata. Dar la enseñanza es la posibilidad de que los animales racionales que poblan este planeta cárcel en el cual hemos sido encerrados por haber cometido ese pecado de la fornicación, podamos escapar de esta cárcel cósmica, podamos liberarnos de aquí, liberarnos de este sufrimiento que lo podemos palpar siempre en las noticias, en el día a día de tantas cosas malas que ocurren en este planeta. Nadie mastica con dentadura ajena, nos dice el maestro Om Yo-Wan Om. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que hacer esta batalla, esta lucha. Pero como grupo nos podemos ayudar también. Como aspirantes también nos podemos ayudar. El maestro Om Yo-Wan Om nos dice que el desarrollo de la enseñanza, la lucha de la enseñanza para el aspirante es como subir una montaña. Entonces, hay que ir escalando la montaña, poco a poco subiendo. Volvernos maestros en subir esa montaña. Pero el grupo de aspirantes, los amigos, también nos pueden ayudar o nos podemos ayudar entre sí para ir subiendo esa montaña, entre todos. Es importante por eso el grupo, para hacer el escape. Bien amigos, eso ha sido la conferencia de la noche de hoy. Y si tienen ustedes alguna pregunta, yo pues en el nivel de mis posibilidades podré responderles. Así que les agradezco por haber estado esta noche. Adelante, ya voy a abrir los micrófonos.